Buenos días. Situación del agro salvadoreño. Esto vamos a hablar en República. Muy buenos días, miércoles 1 de mayo del año 2019. Qué gusto que esté con nosotros en una nueva emisión de República. Le saluda Carlos Monterrosa. En esta ocasión lo vamos a dedicar todo el programa para hablar un poco de las condiciones del agro salvadoreño y las proyecciones para este sector. La última ocasión que estuvieron parte de nuestros invitados que nos acompañan esta mañana, todavía estábamos en el proceso de las elecciones presidenciales, antes de las elecciones presidenciales. Ahora va a ser interesante escuchar la postura de nuestros invitados en función del nuevo gobierno, cuáles son las prioridades en el tema de la agricultura, pero también nos interesa hacer una evaluación del gobierno que está por finalizar su mandato en el próximo mes, los últimos días de la gestión de Salvador Sánchez Serén, cuál es la evaluación que se hace en materia del agro salvadoreño. Y es un gusto para mí recibir a Ricardo Sánchez, de la Confederación Nacional Campesina. También recibimos a Luis Treminio, de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios. Y también saludamos a Raúl Aguilar, de la Asociación Agropecuaria El Éxito de Santa Clara. Caballeros, bienvenidos a República. Luis, qué gusto que nos acompañe nuevamente. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Estamos para servirles también. Gracias, Raúl. Qué agrado también que esté con nosotros nuevamente. Gracias. Muchas gracias por el espacio, por la oportunidad de venir a compartir lo que el sentir del sector agropecuario. Gracias por tomar la invitación. Bienvenido, Ricardo. Qué gusto que esté en Canal 33. Buenos días, Carlos. Gracias por la invitación y un saludo a la audiencia de Canal 33. Muy amables a ustedes por darnos su tiempo y venir a discutir este tema con nuestra audiencia, el tema agrícola, que es importante. Me gustaría iniciar el primer bloque tocando el tema de las condiciones de los trabajadores agrícolas en el país. Sabemos, 1 de mayo, una fecha importante para la reivindicación de los trabajadores y trabajadoras en el país de diferentes sectores, sindicatos, organizaciones, asociaciones de diversas expresiones económicas de la vida nacional, pero a veces no se suele hablar mucho de las condiciones laborales del sector agrícola. Y empecemos un poco con esto, Ricardo. Lo primero es, ¿en qué condiciones desde la perspectiva de la Confederación Nacional Campesina se encuentran los trabajadores y trabajadoras en el sector agrícola en este momento? ¿Cuáles son las principales situaciones, déficit o problemas, si podemos llamarlo de esta forma, y qué situaciones se han mejorado? Correcto, Carlos. Mira, en primer lugar, pues un saludo a todos los hermanos trabajadores que este día pues estamos celebrando el Día Internacional del Trabajo, independientemente de la actividad laboral a la que nos dediquemos. Particularmente en lo que es el sector agropecuario y el subsector de granos básicos que nosotros representamos, quiero decirte de que hay situaciones dignas de mencionar que se están dando en el campo. Y te quiero decir, una de las realidades que tenemos es la edad promedio del trabajador agrícola. Ese es un factor que debemos de tomarlo en cuenta, un llamado de alerta. Porque fíjate que hay un dato estadístico que dice de que el promedio de edad es 59 años del trabajador agrícola. Esto significa que la juventud, aquel hermano o hermana que anda allá por los 30 años, por decir algo, en su flor de la fuerza laboral, experimenta un desinterés por esta actividad. En ese sentido, creo de que iniciar con un reto a las nuevas autoridades que van a tomar posesión a partir del 1 de junio entrante, y particularmente en el ramo nuestro, en el ramo de agricultura, para generar esa motivación que necesita nuestra gente en el campo hacia lo que es la actividad agrícola. Porque te quiero decir, en un evento que hacía la alcaldía de Santa Tecla hace unos 7 años, el alcalde era el actual vicepresidente de la República, y decía, era un acto eminentemente de agricultores, y era el auditorio de la alcaldía de Santa Tecla. La agricultura, decía, hay que convertirla en una actividad eminentemente económica. Palabras de don Óscar Ortiz. A estas alturas, pues, don Óscar Ortiz está por dejar ya la vicepresidencia de la República y bueno, decirle a don Óscar, hay una deuda ahí, porque todavía
no hemos visto esa conversión tan esperada en el sector agropecuario, en el campo, en el sector rural, que es donde nosotros venimos. Vamos a hablar en el transcurso de los segmentos también, de la evaluación que ustedes hacen ya a la luz de lo que menciona Ricardo, de algunas actividades que el gobierno menciona a través del Ministerio de Agricultura y ustedes el contraste que hacen, si la inversión ha sido suficiente, no se ha hecho inversión a los sectores que ustedes representan de granos básicos o producción agrícola de otros rubros. Entonces me gustaría que hablemos de eso. He considerado pertinente que iniciemos hablando de las condiciones de los trabajadores, Luis, porque a veces pasa por alto esto. Me quedo con el dato que mencionaba Ricardo, una edad promedio de 59 años en el trabajo agrícola. Estamos hablando de una población bastante longeva que se está dedicando al trabajo agrícola, en menoscabo de los jóvenes que deciden migrar o deciden a trabajar en otras áreas. Y aquí hay un aspecto relevante desde la perspectiva de campo de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores. ¿Cómo está el tema de la aplicación del pago del salario mínimo? Porque uno de los asuntos que también se tomó decisión el año anterior y que se está implementando es el aumento del sector agropecuario del salario. Estamos hablando de $202 con 88 centavos a nivel mensual. Entonces, desde la perspectiva de campo, ¿cómo está la implementación y se está llevando al pie de la letra la aplicación del pago salarial en el sector agrícola? O sea, el sector agrícola, ya decía Ricardo, a pesar que es un sector de bastante edad, tiene, además del problema de la edad, que enfrentarse con el cambio climático, que es otra de las agravantes que tenemos, o otra de las condiciones de que padece el campesinado o el productor agrícola. El otro problema que tenemos es que en vez de beneficiar el aumento del salario mínimo que se hizo hace 2 años, vino a perjudicar a los pequeños productores agrícolas. ¿Por qué? Porque en el campo, en el caso de la producción de cereales, ya nadie pagaba el salario mínimo, pagaban arriba del salario mínimo, pagan $1 por hora, trabajan por hora. Al final de cuentas, ellos deciden cuánto ganar al día, si 5, 6, 7, 8 dólares al día, o sea que ya estaban pagando, en el caso de los cereales, estaban pagando por arriba del salario mínimo. Esa es otra de las agravantes que viene a elevar los costos de producción, ¿no? Nosotros en el 2016, que se dio el aumento del salario mínimo, pasamos de $332 que se pagaba mano de obra por una manzana a $625 por cuestión de pago de salario mínimo. Entonces esa situación vino a encarecer el costo de producción, no así la venta de la producción, porque ese es el otro problema que se enfrenta el productor agropecuario, pues porque el problema es que producimos a altos costos y la Defensoría del Consumidor año con año anda detrás del productor agrícola cuando está saliendo la cosecha, obligándolo a que baje el precio. Ese es otro de los problemas, otra de las situaciones que el nuevo gobierno debe enfrentar, buscar como un mecanismo, en primer lugar, un mecanismo de control en cuanto a los insumos agrícolas y dejar que el productor por lo menos obtenga el costo de producción por quintal de maíz para que pueda en realidad cumplir la función que decía Óscar Ortiz hace 7 años, pues una función económica y que en realidad el productor se mire beneficiado por dedicarse a esa actividad. Esas son las condiciones que estamos. Ahora, teniendo entonces la intervención de Luis, Raúl, desde la perspectiva de la Asociación Agropecuaria que usted representa, ¿cómo se ve la condición de los trabajadores y trabajadoras rurales en el campo? La remuneración es más baja respecto a la ciudad, pero también las condiciones de vulnerabilidad son marcadas. Entonces, ¿cómo se logra una implementación sostenida si en algunos casos hay asociaciones o expresiones de trabajo agrícola que pagaban ya arriba del salario mínimo, pero aquellas que no lo hacían, la garantía de tener ese mínimo y que esto pudiera ir incrementando, pero que también se materializara en una mejor condición de vida de los trabajadores? Al final de cuentas son las personas que están diariamente dando su mano de obra para que las cosas salgan adelante. Sí, así es. En primer lugar, nos encontramos con una especie de riesgo porque nos encontramos que debe de haber un punto de equilibrio entre lo que las empresas están dispuestas a pagar en el caso del sector cañero, ¿verdad? Porque parte de nuestra población de trabajadores agropecuarios, si les va mal en la cosecha, tienen la oportunidad de ir a cortar caña al menos. Entonces, este es uno de los sectores que se pueden ver un poco más afectados en ese sentido.
Y hemos escuchado comentarios de que si se sigue aumentando el salario mínimo al ritmo que lo ha traído este gobierno, probablemente lo que venga a hacer el sector industrial es tecnificar la corta de caña. Entonces pone en riesgo más de 200.000 personas, las más de 200.000 familias que trabajan directamente en la corta de caña. En este caso, como bien decía Luis, en la parte de cereales ya se pagaba más, ¿verdad? Ya se pagaba más de lo del salario mínimo, se pagaba $1 por hora. Entonces, el problema es de que muchas veces la gente no quiere trabajar porque dice, aquel me ofrece tanto, ¿verdad? Entonces, en la medida que falla la cadena de valor, cuando se le empieza a agregar costos, decide el sector industrial, bueno, lo que vamos a hacer es dejar de contratar mano de obra y vamos a poner maquinarias que hagan el proceso de corta, ya sea en el caso de la caña, en el caso del arroz. Ahora hay máquinas que hacen la corta del arroz, lo que lo hacía antes unas 8 personas, 10 personas, ahora lo hace una máquina en un par de horas. Y el productor tiene la oportunidad de ahorrarse esos costos. En lugar de estar pagando mano de obra, contratan a alguien que tiene una máquina para hacerlo de la corta. Entonces, el tema del salario mínimo viene a afectar directamente a los trabajadores agropecuarios porque cada vez va a haber menos trabajo. En la medida que se aumente el salario mínimo, cada vez va a haber menos trabajo. Y ese es como un principio económico que todas las empresas utilizan, siempre utilizar la estrategia del más bajo costo, pues, para poder ser competitivo en el mercado. ¿Y cómo podemos hacer, por ejemplo, pienso en esta idea, Luis, y luego escucho a Ricardo, Raúl, perdón, y luego escucho a Ricardo y a Luis sobre esto, pero no se pueden mantener salarios muy bajos, digamos, yo lo veo así, $202.88, no se puede vivir en este país. Entonces, ¿cómo se puede lograr una condición digna, un salario justo para las personas, pero que también en esta cadena de producción los empresarios puedan tener sus ingresos, su costo en función de la ganancia y del trabajo generado, pero que también esto de manera progresiva motive a otros jóvenes, como mencionaba al inicio Ricardo, a dedicarse a trabajar en el campo? La salida acá es verificar qué es lo que está pasando en la cadena de valor, porque no somos competitivos en el mercado. Nos ponen a competir con economías de escala como la de Estados Unidos, que produce más de 100 veces lo que este país produce. Entonces ahí nos complica el asunto porque hay un desequilibrio en el mercado, ¿verdad? En este caso nos encontramos que no podemos competir con el producto importado, no podemos competir con lo que viene de Estados Unidos porque viene a más bajo precio, economías subsidiadas. Entonces habría que verificar qué es lo que está pasando en la cadena de valor que permita que los trabajadores se pueda aumentar el salario en el campo y que no afecte directamente ya sea a los productores que utilizan producción tecnificada o semitecnificada, pero que no les afecte los costos, porque de lo que se trata es de ser competitivo en el mercado, si no, no va a ser negocio la producción. Bien, tengo que hacer la pausa. Al regresar, hablemos un poco más de las condiciones del trabajo agrícola, los riesgos que se tiene y también cuáles son las proyecciones que ustedes tienen, o ya si se puede hacer una revisión en el primer semestre de 2019 y las implicaciones para el siguiente semestre de este año. Regresamos. Seguimos platicando de las condiciones de la agricultura y las proyecciones en ese sector. Me acompañan Ricardo Sánchez de la Confederación Nacional Campesina, Raúl Aguilar de la Asociación Agropecuaria El Éxito de Santa Clara y Luis Treminio de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores. En el primer segmento hablábamos un poco de las condiciones de los trabajadores agrícolas, pero también aparecen otros elementos, además del tema del pago del salario mínimo, Ricardo, y las condiciones que puedan ir aumentando, tiene que ver también con las posibilidades de la producción. Pero hay otras situaciones de los riesgos del trabajo agrícola. Hace algunas semanas con nosotros estuvo un doctor que es especialista en el tema de la insuficiencia renal y mencionaba uno de los casos, sobre todo la gente que estaba expuesta en la franja costero marina
a una exposición de agroquímicos o agrotóxicos y esto afecta a su vida y no hay condiciones en algunos casos financieras para la protección de la salud de estas personas o están en una situación de insuficiencia renal y el seguimiento que le están llevando desde el espacio del Ministerio de Salud. ¿Cómo consideran ustedes como trabajadores agrícolas, como asociaciones de agricultores, este escenario también de riesgo a la salud de personas que están en la caña o que pueden estar en otros rubros agrícolas? Excelente. Mira, hace un par de años, si tú recuerdas, este fenómeno de la insuficiencia renal y de culpar a los agroquímicos se dio como un acontecimiento grande en el municipio de San Luis Talpa. Sí. Lógicamente no es un problema solo de este municipio, este es un problema nacional y yo diría mucho más allá de las fronteras nuestras. Sin embargo, creo que sería poco responsable, en mi caso, trasladar la culpabilidad solamente al uso de los agroquímicos. Aquí hay un problema de cambio climático que hay que prestarle atención. No es nada nuevo. Aquí el término cambio climático, yo diría 25 años en la palestra, pero aquí el fenómeno de la divulgación, aquí hay que darle estudio, hay que darle debate a este fenómeno, porque nuestra gente en el campo como que aún no percibe ese fenómeno tan grande que ya es mundial, lo que es el cambio climático. Si mira, Carlos, esas calores que están haciendo ahorita, yo soy del oriente del país, te quiero decir, el departamento de Zulután, San Miguel, La Unión, Morazán, los 4 departamentos, mira, ese calor es insoportable. O sea, no necesitas estar en la parcela con una herramienta o con una bomba de mochila, que es lo que muchos transforman a este fenómeno de la salud, para sentir una gran incomodidad, te digo. Allí la solución, uno bebe agua, porque definitivamente es terrible, terrible. Entonces, yo más que irme por el tema, y no es que esté salvando a los agroquímicos, que quede claro, no, hay que darle estudio a todo este fenómeno. El tema de los agroquímicos tiene que estar adentro de este estudio, pero aquí todo el fenómeno del cambio climático en función de esas altas temperaturas, ejemplo, en el norte de Zulután, por ejemplo, se están cambiando grandes cultivos de café por granos básicos. Y te quiero decir, en el fenómeno climático, ese es un retroceso, porque esos son pulmones que alimentan pues el aire puro que nuestra población necesita. Pero por las situaciones de la misma economía que Raúl lo planteaba en su participación, te digo, se están eliminando grandes cultivos de café, se están convirtiendo en nuevas áreas de cultivo de granos básicos, y eso pues está generando un clima espantoso, un clima alarmante para nuestra población y como tal para nuestra salud. El doctor que nos planteaba esto es el doctor Carlos Orantes. Él es nefrólogo y trabaja en el Ministerio de Salud y sus investigaciones han sido en la franja costero-marina, pero también le ha interesado menciona, hay factores de salud, pero hay factores externos. Y uno de estos que planteaba tenía que ver con las prácticas agrícolas, que uno de los puntos que ya mencionaba Ricardo. No solo son factores climáticos, también estamos hablando de factores de ciertos productos que se usan o el agua que está contaminada. ¿Y qué tanto esto, por ejemplo, desde su perspectiva como asociaciones agropecuarias, como agricultores o como productores, cómo se puede trabajar esto con instituciones gubernamentales o con otras instancias para prevenir esta enfermedad o el tratamiento? Porque no solo son tratamientos caros, es una enfermedad bastante cruel para la vida de muchas personas. Bueno, nosotros hace unos meses estuvimos en una conferencia que tenía que ver con la cuarta revolución industrial. Entonces, para evitar el que una avioneta pase rociando de plaguicida o de algún químico, los cañales, lo que piensa hacer el sector industrial, lo que piensan hacer los ingenios, los productores de alta escala productiva, es utilizar drones. Entonces estos vienen a hacer que el uso del químico no sea desde una altura tan alta, ¿verdad? Sino que sea un poco más parejo y que no ande contaminando
el resto de parcelas, porque el problema es que cuando se usa una avioneta, el viento lleva ese mismo químico no solo a las parcelas que están aledañas, no solo a las parcelas de granos básicos, sino que también llega a las casas. Entonces, respecto a otro factor externo que nos encontramos es de que el uso de los químicos, quieras o no, tiene cierta filtración en la tierra. Entonces, este químico se va donde están los mantos acuíferos, que es donde se acumula la mayor parte del agua, porque el agua baja, ¿verdad? Entonces, estos químicos se acumulan en estas partes de la tierra donde hay pozos y todo eso, y quieras o no, pues el nivel de filtración a veces no es lo suficiente y empezamos a tener casos de personas que están tomando agua contaminada en sus pozos, porque quieras o no, no toda la gente tiene derecho o no tiene el beneficio del agua potable. Debería, pero no lo tiene. Entonces lo que hace es ir a los pozos a traer agua, y esa agua es la que está bebiendo la familia. Bien, ahora un poco en función de esto, escucharle, Luis, de la posición de Ricardo y de Raúl, en el caso de campo, ¿qué implica los riesgos también en el trabajo agrícola, sobre todo por esto? Estaba en discusión legislativa el tema de suprimir el uso de ciertos agroquímicos en particular, pero también está el tema de qué técnicas se pueden aprovechar para la producción agrícola, que también ponga en protección a los trabajadores y trabajadoras que están ahí. ¿Qué se puede hacer desde el campo de ustedes? Digamos, desde el campo también gubernamental, en el ámbito de salud pública, pues tienen sus atribuciones, pero desde el lado de ustedes, sí, ¿qué nosotros se puede hacer? En el 2013 que se comenzó a discutir la prohibición de los 53 agroquímicos que estaba la Asamblea discutiendo, que en realidad de los 53 solo 9 eran los que tendrían que discutirse, porque los otros 44 o 27 estaban ya prohibidos y los otros 17 estaban regulados, o sea que solo eran 9 los que había que discutir. Nosotros somos del criterio que el problema no es la prohibición, sino que las medidas de seguridad que hay que utilizar, que el campesino o el productor debe utilizar para aplicar esos agroquímicos. ¿Cuál es el problema? El problema es que el productor se pone la mochila del agroquímico descalzo, con chores, hay muchas veces sin camisa, y así lo va a aplicar. Entonces, lógicamente, está más expuesto a contaminarse por el agroquímico. Entonces, nosotros estábamos diciendo que hay que exigirle a las empresas comercializadoras la responsabilidad social que tienen en el sentido con los productores agrícolas. ¿Cuál es esa responsabilidad? Que no solo vendan el agroquímico, sino que ellas se encarguen de darle el equipo de protección al productor para que el productor pueda realizar su tarea de una manera más segura. Esa es una de las formas que se pudiera comenzar a utilizar. Además que el gobierno debería también poner cartas en el asunto, porque es mentira que solo el agroquímico sea el causante de las enfermedades de los riñones. Pues, por ejemplo, aquí en la ciudad circulan 1.400.000 vehículos día con día, y año con año ingresan 46.000 vehículos que también son causantes de la contaminación ambiental. Entonces, y a eso nadie le pone atención, y nadie le está discutiendo. La Asamblea hasta el momento no ha empezado a discutir qué hacer con esa contaminación que generan los buses, que generan los vehículos, para que logremos disminuir la cuestión del cambio climático. O sea que tenemos que adaptar las medidas no solo con los agroquímicos, sino de manera integral, tanto en la ciudad como en el campo. Pues, y la principal causa de las enfermedades crónicas de los riñones no es cierto que sean los agroquímicos, sino que es la presión arterial alta, la diabetes, son causas una combinación de factores. Entonces, el problema es que hay gente que solo se mira los agroquímicos y al final se vuelven intereses económicos, o sea que están viendo, decían para aquel tiempo hay que transformar la agricultura
en 100% orgánico. El país no tiene las condiciones para, en estos momentos no tiene las condiciones para convertir la agricultura 100% orgánica. Pues, te pongo ejemplo, para producir una manzana de maíz necesita 280 quintales de abono orgánico, porque son 4 libras por metros cuadrados. Entonces necesitas 280 quintales de abono orgánico. Para producir este abono orgánico que contaminás el medio ambiente, no lo contaminás, siempre lo contaminás. ¿Por qué? Porque de ahí se produce el gas de metano, que también es otro elemento que contribuye al cambio climático, que contribuye al calor de la atmósfera. Entonces esa situación es que hay que tomarla en cuenta, o sea que no solo enfocarse en un solo recurso, sino enfocarse en todas las dimensiones para poder contribuir a disminuir el riesgo. Muy bien, debo hacer la pausa, pero al regresar cambiemos un poco de tema. Hablemos un poco de las expectativas que tienen sus asociaciones o sus expresiones organizadas del nuevo gobierno en materia agrícola. Regresamos. Seguimos en este panel de análisis de las condiciones de la agricultura en el país y cuáles son las proyecciones para este sector. Platicamos con Luis Treminio, Raúl Aguilar y Ricardo Sánchez. Cambiemos un poco de tema. Lo hemos dedicado en el bloque 1, en el bloque 2, para hablar de las condiciones del trabajo agrícola en el país, no solamente a nivel salarial, también a nivel de la salud. Ahora hablemos un poco del nuevo gobierno. Y un aspecto acá, Raúl, en la última ocasión que nos acompañaron y estuvimos discutiendo este tema, todavía no se habían celebrado las elecciones presidenciales. Ahora ya se tienen los resultados. Nayib Bukele, presidente electo, Félix Ulloa será el vicepresidente electo, asumirán dentro de pocos días. Y viene una primera pregunta que puede ser generadora para escuchar a Ricardo y a Luis. Desde su perspectiva, ¿cuáles son las principales urgencias en el campo agrícola que debe de asumir el nuevo gobierno y que son temas que se deben de trabajar desde los primeros días? Bueno, en primer lugar, le deseamos el mejor de los éxitos al nuevo gobierno. Esperamos que sea un gobierno que sepa trabajar para la gente. Sabemos que, en primer lugar, lo que necesita el pueblo, lo que necesita el campo, lo que necesita el sector agropecuario, es de que las instituciones vuelquen sus objetivos y sus estrategias para mejorar la situación del campo, ya sea en la parte agropecuaria y todo lo que involucra a ello, todo lo que involucra a su gente. Entonces, como propuesta del nuevo gobierno, y a nosotros nos da una buena expectativa, es de que habla el Plan Cuscatlán de una reestructuración del CENTA. Entonces, desde el 42 que existe la institución, solo ha venido prácticamente cambiando de nombre. Entonces, desde los años 80, desde que le volvieron a poner CENTA, la Junta Revolucionaria de Gobierno, desde ese entonces para acá no ha cambiado sus objetivos. El cambio climático nos ha obligado a ver las cosas de otra forma. Hay que utilizar nuevas estrategias para mantener rendimientos de producción, para mantener la competitividad de nuestro sector. Entonces, es interesante porque habla de una reestructuración y habla de una reingeniería de la institución, porque el pensamiento estratégico de la institución debe de cambiar. Debe de adecuarse a las nuevas necesidades que está exigiendo el entorno. Esto del cambio climático requiere un punto de inflexión para poder desarrollar los mejores objetivos y estrategias para que esto se traduzca en beneficios al sector productivo. Bien, en ese caso ya nos hace una primera mención, Raúl, que el caso del CENTA en particular, ante la propuesta del Plan Cuscatlán, resulte una reestructuración de dicha institución. Desde su perspectiva, Ricardo, ¿cuáles son las principales urgencias que tiene el sector agrícola o para la Confederación Nacional Campesina que deben de trabajarse por el nuevo gobierno? Correcto, mira, desde nuestro subsector, dado que la agricultura es tan amplia,
Pero te dijimos al principio que nosotros representamos los subsectores de granos básicos. Desde 400.000 familias que andamos en el cultivo de granos básicos, según el documento de Agricultura Familiar 2009, habemos 325.000 familias dedicadas a lo que es agricultura de subsistencia. Ahorita, a partir del lunes, hay largas colas en diferentes puntos del país, pues recibiendo su paquete agrícola, que es un subsidio que da el gobierno para que la gente pues pueda cultivar su parcela, pues, y generarse al menos el maíz, el frijol de su consumo. Desde la perspectiva de campo, CNC y ASAESCLA, y todos los hermanos de las diferentes organizaciones campesinas, nosotros esperamos de este gobierno, del nuevo gobierno que va a entrar a partir del 1 de junio, esperamos puertas abiertas en el Ministerio de Agricultura, esperamos un titular accesible, que podamos hablar, que podamos exponerle nuestros deseos, nuestras necesidades. La era cibernética es un hecho, pero quiero decirte que en el campo, el campesino, no le estemos aplicando la cibernética. No, humildemente te quiero decir, de estas 400.000 familias, ¿cuántas habrán que todavía no ha llegado ni tan siquiera la alfabetización? Así. En ese sentido, pues nosotros sí esperamos un Ministerio de Agricultura y Ganadería de puertas abiertas, con auténtica sinceridad, a estas 400.000 familias, a escucharlos humildemente, planteamientos humildes. A veces tenemos hasta problemas hasta para expresarnos, pero nuestra perspectiva, nuestra proyección es en función de esas 400.000. Y no significa, pues, nosotros estamos interesados en que aquí hay que reactivar la caficultura, pues, hay que darle avances al tema de la caña, pues, que como se llama, genera mano de obra, genera divisas al país, la ganadería, las hortalizas, la fruta, la apicultura y tantas ramas de la agricultura. Pero desde la perspectiva nuestra, desde el subsector, esperamos también mercado, porque esto nos traslada al punto número 1. No podemos los campesinos que cultivamos una manzana, 2 hasta 3 manzanas, estar hablando de un salario mínimo que realmente dignifique el salario de la familia, porque apenas generamos trabajo 15 días y esos 15 días son interrumpidos porque acaban las labores en una manzana de maíz, por decirte algo. Entonces esa es como la situación real que vivimos estas 400.000 familias. Solo quisiera profundizar un poquito más en esta idea, Ricardo. Cuando usted menciona es buscar mercados, ¿qué significaría? Digamos, planteo un escenario hipotético. Tienen la oportunidad de reunirse con el titular o la persona que está al frente del Ministerio de Agricultura y ustedes mencionan desde el campo, desde el área de los granos básicos, amplitud de mercados, buscar mercados. ¿Qué le propondrían? Es decir, ¿qué dirían ustedes que debe hacer? Acción 1, 2 o 3. Ustedes dicen, estas son las estratégicas con las cuales nuestra confederación, nuestra expresión de estos cientos de miles de familias, pues puedan tener mejores condiciones para la producción. Mira, andamos alrededor de 15 años. Hay un programa que se llama los convenios de comercialización de sorgo, arroz y maíz blanco. Ese convenio lo estamos llevando un conjunto de organizaciones campesinas con las diferentes industrias que fabrican harina, en el caso de maíz, alimento para aves, en el caso de sorgo, pues, y el arroz, que ya sabemos que es para consumo humano. Entonces, le pediríamos a los nuevos titulares profundizar esos convenios, buscarles la prórroga, porque están por finalizar, porque esto tiene que ver con ¿cómo se llama?, con convenios con los Estados Unidos. Pero, sin embargo, desde los 15 o 14 años que tienen estos convenios, se han visto disminuidos en lo que es la situación de la oferta y la demanda, más que todo en cuanto a la demanda. Entonces, nosotros necesitamos que estos convenios con la industria sean ampliados a futuro, porque ese es un mecanismo propio, válido, para que nuestra producción pueda ser comercializada a precios dignos
y tener precios de garantía principalmente, porque es en el mes de mayo que se hace la negociación de precios para cosechas que están saliendo noviembre y diciembre del mismo año. Ok, ahora sí, me queda más claro todavía desde la postura de Ricardo. En el caso de Campo, Luis, ¿cuáles constituyen aquellas necesidades o aquellos puntos urgentes que se deben de trabajar? Menciona Ricardo en concreto, hay que ver mejores precios, y eso significa negociaciones, seguimiento de instrumentos o de convenios oportunos, o también, pues mencionaba también Raúl un poco esta cadena de trabajo, esta cadena de valor, fortalecerla en el tema agrícola. Nosotros como campo le estamos retomando la palabra al señor presidente en cuanto al plan Cuscatlán. En el plan Cuscatlán él habla de seis incisos que tiene que ver con el sector agropecuario. Nosotros se lo estamos retomando y la semana antes de vacaciones le entregamos una propuesta al hermano de él para que tome en cuenta cuál es la propuesta de nosotros en relación al sector agropecuario. ¿Qué es lo que Campo ha venido proponiéndole a los diferentes gobiernos, desde Elías Saca hasta Sánchez Serén? Es la necesidad de la política nacional agropecuaria. No tenemos una política nacional agropecuaria. Entonces, dentro de la política nacional, además de estos 6 puntos que ellos mencionan, que nosotros también ya los habíamos retomado, ya estaban dentro de nuestro planteamiento, le estamos diciendo que, en primer lugar, la necesidad de crear un fondo especial para la agricultura de subsistencia. Ese anteproyecto de ley nosotros lo presentamos en noviembre del 2014 a la Asamblea Legislativa, y está durmiendo el sueño de lo justo, entonces hay que buscar cómo sacarlo de los archivos y discutirlo. En segundo lugar, en el sentido de que decía Ricardo, buscar nuevos mercados, nosotros estamos diciendo la creación de un sistema de comercialización por parte del Estado para garantizar el ingreso a los productores que se dedican a esta actividad, aprovechar el potencial de desarrollo de ellos, garantizar la seguridad alimentaria y dentro de esos sistemas de comercialización estamos planteando como 3 ejes principales. En primer lugar, fortalecimiento de los convenios de comercialización, convenios que ya hablaba Ricardo. Sí. En segundo lugar, la necesidad de crear la agricultura por contrato. México está desarrollando la agricultura por contrato. Aquí nosotros como campo estamos desarrollando agricultura por contrato con una empresa, con una industria. Es muy poca el experimento, son 300 campesinos o productores que están participando en esa agricultura por contrato y los está yendo bastante bien. Y la otra cuestión que planteamos dentro del mercado, el sistema de comercialización, la necesidad de la creación de la reserva estratégica. ¿Para qué? Para garantizar un buen precio al productor, pero así también garantizar un buen precio al consumidor. ¿Por qué? Porque el problema es que como sector agropecuario estamos a despensa del comerciante. El comerciante te compra barato el maíz cuando está saliendo y te vende caro 3 meses después. Entonces estamos hablando que dentro de ese sistema vaya esas 3 cosas: convenios de comercialización, agricultura por contrato y reserva estratégica. Okay. Además estamos planteando que la necesidad de la creación de protección al suelo. En este sentido también estamos hablando de la creación de reservorios de agua dentro de la política nacional agropecuaria, la necesidad de que exista en las zonas altas, con esto del cambio climático, la necesidad de crear reservorios de agua. Estamos hablando de mejora de los servicios tecnológicos que presenta o que presta el MAC, y el CENTA ahorita solo está destinado a entregar la semilla de los paquetes agrícolas y después ya pasa a su actividad. Estamos hablando de un sistema de monitoreo que es urgente. Nosotros se lo planteamos al ministro actual y el ministro actual nos dijo que meterse a buscar cómo regular los insumos agrícolas es meterse con un poder económico, pero es necesario buscar cómo regular. ¿Por qué? Porque el productor, el pequeño y el grande productor está atado de mano porque el comerciante o los importadores de insumos suben y bajan los precios cuando ellos quieren. La otra cuestión que estamos buscando y promoviendo es promover la facilitación en cuanto a la asociatividad de las organizaciones. Hay una gran burocracia.
tanto en el Ministerio de Gobernación para dar personería jurídica o dar certificaciones de la Junta Directiva, y ya no se diga en la asociación, en el Departamento de Asociaciones Agropecuarias. Una burocracia que para poder hacer una Asamblea General dilata de 6 a 8 meses, como mínimo. Muy bien, ahora teniendo claro un poco las propuestas que ustedes tienen y formulan para el nuevo gobierno, me gustaría que en el siguiente segmento involucremos y pensemos en uno que ha salido en común y ustedes lo han mencionado. ¿Cómo se contrarresta el cambio climático? ¿Cómo se tienen políticas públicas desde el campo de la agricultura y del medio ambiente que resulten claves y estratégicas ante este escenario que ustedes están enfrentando en los distintos sectores, de granos básicos, de caña o en otras áreas de la agricultura? Regresamos en instantes. Gracias por su preferencia. Seguimos platicando de las condiciones de la agricultura. Uno de los temas que quiero poner a discusión de nuestros invitados de esta mañana, Luis Treminio, Raúl Aguilar y Ricardo Sánchez, son las medidas en función del cambio climático. Ha sido un punto en común que ha surgido en varios momentos de esta plática, pero la pregunta es acá, ¿se tienen estrategias desde la perspectiva de ustedes? ¿Se tienen estrategias consolidadas entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente respecto al cambio climático? Porque eso significa desarrollar una serie de medidas o acciones para contener, pero también para enfrentar las circunstancias. En ese caso, Raúl, desde tu perspectiva, ¿se está trabajando en conjunto? ¿Agricultura y medio ambiente tienen sintonía sobre el cambio climático o cada uno está buscando sus propios proyectos y sus propios objetivos? Y eso, ¿en cómo queda el agricultor, el campesino, cómo queda entre esas dos instancias? Yo creería que el productor queda entre medio de ambas instituciones, porque si bien es cierto, se tiene una claridad, ¿verdad?, del impacto del cambio climático, los esfuerzos se ven de forma aislada y actualmente no hemos visto que sean lo suficientemente efectivos para empezar a contrarrestar esto del cambio climático. Desde el año pasado han empezado a hacer algunos reservorios, algunas de las personas que tienen en su propiedad terrenos, ¿verdad? Pero no aplica para todos porque gran parte del sector productor alquila tierras. Entonces probablemente tenga su parcelita en un lugar donde solamente hayan rocas, digamos, y nada más ahí es su lugar de vivienda, pero tienen que alquilar otros terrenos. Entonces el problema es de que la tierra donde cultiva no es tierra suya. Entonces el ministerio le dice que ahí no puede llegar a hacer reservorios porque no es propietario él de esa tierra. El otro fenómeno que sucede de que se pudiera hacer, y esperemos que el nuevo gobierno lo haga, que es lo que decía Luis, el tema de saber conservar la tierra, porque el tema de la erosión es un tema tan real como el tema del cambio climático. A través de unas estrategias que vayan enfocadas con la línea clave o curvas a nivel, podemos empezar a conservar parte del suelo. Porque el problema es de que cuando nos encontramos con tierra erosionada, es tierra prácticamente infértil, requiere, si se va a cultivar esa tierra, requiere que se le esté poniendo abono y la verdad lo que estamos haciendo es seguir quemando la tierra, ese es el problema, pero estrategias hay, se puede incentivar, el Plan Cucatlán habla también de esto, del tema de los reservorios, ampliar ese programa para que los productores puedan tener disponibilidad del agua. Ahí donde hay agua hay vida. Entonces, en ese sentido, consideramos a bien que se pueda implementar o ampliar el programa de reservorios, el programa de sistemas de riego y también que pueda diversificarse la capacidad productiva de nuestros agricultores.
Ya nos mencionaba entonces Raúl, Ricardo, el tema de los reservorios, también lo había estado insistiendo Luis en el segmento anterior, pero ¿qué más se puede hacer en materia de contener o tener una estrategia inteligente respecto al cambio climático y las implicaciones que tiene para distintos territorios y sobre todo en el caso de los granos básicos, el área que ustedes están trabajando? Se mencionaba que en el caso de medio ambiente se busca promover restauración de ecosistemas como forma para salir del cambio climático y tener condiciones también de zonas, de ecosistemas en beneficio colectivo, pero ¿qué se puede hacer? ¿Qué más se puede incorporar además de los reservorios y también contrarrestando un poco la erosión y la deforestación? Correcto. Mira, hablando de macroconceptos en este tema, los principales componentes ambientales debemos de hablar: bosque, agua, suelo, aire. Macrocomponentes. Si hay un puente entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente, pues lo desconocemos. Ahora, hacia nosotros, con este gobierno que está finalizando, con el titular de Agricultura, pues ha sido difícil la comunicación. Esperaríamos que con las nuevas autoridades podamos trabajar, porque sí tenemos estrategia, sí tenemos deseos de trabajar, sí tenemos deseos de aportarle a nuestro país, a nuestro lindo país, en el tema ambiental. Porque 400.000 familias, como te decía, que nos dedicamos al cultivo de granos básicos, sí podemos hacer mucho por el medio ambiente, la conservación de suelo en nuestra parcela. Pero para eso necesitamos, ¿cómo se llama?, programas de educación ambiental permanentes con nuestra gente, con nuestros agricultores, a fin de conservar la tierra, a fin de explotar esa tierra y no dañarla, porque eso sí se puede, pero definitivamente pues necesitamos esas campañas, pues, campañas agresivas. Fíjate que el tema de cambio climático, para poner el ejemplo del último año, 2018, en Oriente pues fue un rotundo fracaso las siembras de maíz mayo-junio, total fracaso. Según los nuevos pronósticos para 2019 vienen iguales. Se empieza a decir que el fenómeno del Niño viene y que nuevamente vamos a tener escasez de lluvia junio y julio, que son las lluvias que fortalecen los cultivos conocidos como primavera. En ese sentido, pues, todo apunta de que nosotros en Oriente tenemos que apostarle a las siembras de agosto. Entonces, desde la perspectiva de nuestras organizaciones, queremos decirle al nuevo gobierno que sí queremos trabajar en la línea ambiental, en la línea de aportarle conceptos, en la línea de poder rescatar la parte ambiental de nuestro país, que es muy necesaria. Es urgente que trabajemos con el nuevo gobierno y aquí estamos los representantes de la organización. Quiero decirte que el 9 de octubre, recién pasado, hicimos un foro aquí en San Salvador, en el Hotel Sheraton, donde invitamos a los diferentes candidatos que en ese entonces que estaban en la campaña, pues, y nosotros les presentamos la propuesta que tiene Luis Treviño. Y este tema de los reservorios, pues, que es primordial y que ya, pues, Raúl fue muy amplio y que va acompañado de muchos otros componentes, como lo es, te digo, el cuidado de los bosques, el cuidado del agua y aire descontaminado de nuestra población. ¿Qué aspecto, por ejemplo, podemos tomar, Luis, que ha mencionado Ricardo, de la educación ambiental? ¿Qué tanto también los productores, los trabajadores y trabajadoras de la tierra están claros que a través de sus prácticas también pueden buscar alternativas para la preservación de los suelos? Porque también la realidad que se ve es zonas áridas, zonas que tal vez por el trabajo agrícola se deterioran y también el mismo efecto del cambio climático, ¿no? Pero ¿cómo se puede lograr educación ambiental desde el ámbito que ustedes trabajan y que tienen incidencia? Sí, y nosotros siempre dentro de la propuesta que hicimos de la política nacional estamos hablando del acceso a la tecnología y de la producción limpia, o sea, para ir gradualmente disminuyendo el uso de agroquímicos, o sea, poco a poco ir incluyendo el uso de abonos orgánicos, o sea, una combinación entre agroquímicos y orgánicos es para lo que estamos preparados como país. Entonces, en ese sentido es otra de las cuestiones que podemos ir haciendo, pues el uso de la tecnología adaptada, tecnología de producción limpia. Podemos también nosotros ver
ya Ricardo decía, no solo el acceso a la tecnología, sino la educación para la utilización de esa tecnología, porque de nada sirve la teoría si no le da los elementos para que ellos realicen la práctica. Entonces, combinar la teoría en la manera educativa con la práctica, con el acceso de la tecnología. Y también nosotros decíamos, y hemos venido reiterando, tal vez el nuevo gobierno logra una integración entre un puente entre el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura, que no se ha logrado durante estos 30 años atrás. No ha habido integración entre los dos ministerios. Entonces, inclusive la FAO decía que en el año anterior la pérdida o la afectación por sequía y lluvia fue de 2.200.000 personas. Dentro de eso, 1.400.000 personas quedaron en necesidad urgente de alimentos. El gobierno aquí, en los primeros meses, cuando nosotros estábamos hablando de esa situación, el ministro de Agricultura salió diciendo que era mentira, que no estaba pasando nada. Al final termina reconociendo, firmando el documento de la FAO, diciendo que es cierto, fueron afectados 2.200.000 familias. Entonces, esa situación también, el nuevo ministro de Agricultura, el nuevo ministro del Medio Ambiente también tendría que aceptar o buscar cómo coordinar con las organizaciones que los dedicamos al sector agropecuario. O sea, eso es lo que estamos buscando nosotros. Muy bien, tengo que hacer una pausa y en los 2 segmentos que nos restan me gustaría que hablemos un poco sobre esto de la educación ambiental. Me llamó mucho la atención, qué tanto también la formación y capacitación agrícola es insistente, cómo queda la ENA dentro de esto. Me gustaría escucharles un poco qué rol puede tener sobre ello, y luego hablemos también de una evaluación del gobierno que está por salir en el campo agrícola. ¿Qué elementos ustedes consideran que son favorables o desfavorables de la gestión que se ha hecho en el campo de la agricultura en la administración de Salvador Sánchez Serén? Regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Ahora, llevando secuencia a lo que traíamos en el segmento anterior y escucharte sobre esto, Raúl, y luego hacemos la transición al otro tema que seguro nos va a llevar también un poco de tiempo, la evaluación del gobierno actual en materia de agricultura, pero mencionábamos antes de entrar al aire, ¿cómo queda el tema de la formación o las capacitaciones que se pueden hacer a nivel agrícola para la producción, una producción sostenible, una producción adecuada, pero también en consonancia con el medio ambiente? Preguntaba o planteaba antes de irnos a la pausa, ¿cómo queda la ENA o cómo quedan estas instancias de educación superior, las universidades en el campo agrícola? ¿Hay alguna experiencia o cómo podría valorarse o analizarse esto, Raúl? Sí, bueno, yo vería clave que se haga un esfuerzo conjunto de todas las instituciones que puedan aportar en este tema. Y bien lo decíamos, está también la Universidad de El Salvador, que tiene carreras afines al rubro agropecuario, principalmente agroindustria, ingeniería agronómica. Hay diferentes también instituciones, ONGs, que pueden aportar en este esfuerzo. Yo creería de que una buena estrategia sería que estas instituciones, considerándolas estratégicamente, puedan llegar a las comunidades a brindar capacitaciones a los líderes comunales, porque los líderes comunales ejercen una función bien interesante, comparten sus conocimientos con el resto de las personas que conforman la comunidad. Entonces, bien pudieran hacerse campañas de incentivar a nuestros productores o al resto de la comunidad a empezar a tomar medidas que vayan en beneficio o a favor de nuestro bosque, de nuestro suelo, de nuestra agua, evitar la quema de bosques, la tala de árboles. Entonces, bien pudiera el nuevo gobierno considerar trabajar con todas las instituciones que tienen que ver en este rubro para que el beneficio se pueda ver
efectivo en el campo, se puede ver efectivo en el terreno. Ahora, me gustaría hacer la transición a este tema de asuntos coyunturales que tienen que ver con la agricultura y nos permite dar una evaluación al gobierno, ¿no?, que está finalizando su gestión. Luis, es conocido también, bueno, se establecieron relaciones diplomáticas con China y miembros o una comitiva del gobierno chino o de instituciones chinas han estado en el país en varios campos, y uno de estos ha sido el ámbito de la agricultura, y que han llegado y muestran interés en ciertos cultivos, café, cacao, caña, frutales, pero me gustaría sondear desde su perspectiva si para ustedes constituye esta una oportunidad o no lo es, si se puede ver vínculos de cooperación en tecnología o se puede ver posibilidades en inversión para la agricultura, o no lo ven como una oportunidad. ¿Cuál es el análisis que tienen ustedes? Fíjate que nosotros miramos como una amenaza, por ejemplo, en el arroz, te pongo un ejemplo. China, poner a los productores salvadoreños a competir con el arroz chino es imposible. Es lo que los está pasando con el maíz. O sea, estamos compitiendo con Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos libera el arancel, va a entrar productos de Estados Unidos libre de arancel, y por lo tanto ya los va a botar los precios a nosotros. Entonces, eso sí tendríamos que revisar, o sea, por lo menos poner una protección en cuanto a nuestros productos agrícolas. Sí estamos de acuerdo que es una oportunidad en cuanto a la tecnología, pero en cuanto a los productos agrícolas no somos competitivos contra estos países grandes. Entonces, en ese sentido es que nosotros miramos la amenaza en cuanto a la producción, que hay que protegerla, el caso de maíz, el caso del arroz, el caso del frijol, y buscar cómo beneficiarse en cuanto a la tecnología que ellos utilizan. Entonces, en ese sentido es que nosotros miramos eso. La otra cuestión que estábamos viendo es la situación de la ENA, veníamos hablando de la ENA. Decíamos que el problema de la ENA es que no tiene recursos suficientes para crear buenos bachilleres agrícolas, y una vez salen esos bachilleres no tienen oportunidad para poder desarrollarse. O sea, al final terminan emigrando a los Estados Unidos, por muy bueno que los preparen, terminan emigrándose. ¿Por qué? Porque no tienen oportunidad. Entonces el gobierno debería de crear un incentivo para que después que salgan por lo menos se puedan dedicar a la actividad agrícola, para poder fomentar, para poder buscar disminuir ese promedio que decía Ricardo al inicio, esos 59 años de edad de promedio. Hay que buscar cómo disminuirlo, porque si seguimos a este ritmo, en 5 años ya no vamos a tener agricultura en El Salvador. Ya una persona de 64 años en El Salvador ya no es capaz de dedicarse a esa actividad. Entonces, en ese sentido es que el gobierno debería buscar incentivo a la producción agrícola e incentivo a la capacitación, a la formación de jóvenes. ¿Y sus asociaciones han tenido alguna experiencia, por ejemplo, con estos jóvenes bachilleres o formados técnicos en el ámbito de la agricultura? Por ejemplo, Ricardo, entendiendo un poco la circunstancia que plantea Luis, si esos saberes o esos conocimientos se van multiplicando, pero no hay condiciones también laborales para ellos, ¿pero han tenido ustedes alguna experiencia con algunos de los bachilleres o algunas de las personas graduadas o egresadas de la ENA para trabajar en conjunto en sus áreas agrícolas? Así de forma directa, no. Pero entiendo de que en el último gobierno hubo una especie de premiación para una promoción de agrónomos de la ENA, los cuales pues se les dio plaza, se les dio ubicación en el CENTA. Lo que sucede, Carlos, es de que como que el CENTA es urgente una especie de reingeniería, porque es una institución, ¿cómo se llama? Es una gran institución el CENTA. Parece ser que es demasiada la subutilización que se le está dando. Repito, ahí está ahorita la parte de la entrega de paquetes agrícolas que está ahorita. Entonces, no es digno de que la gente del CENTA solo se le ocupe para ¿cómo se llama? Para ir a repartir paquetes. No, es para la selección de esos beneficiarios que se debe de ser utilizada.
Pero como tu pregunta va enfocada en función de experiencia o qué utilización a estos cerebros que están saliendo de la ENA y de las diferentes universidades, yo te quiero plantear que, por ejemplo, todas las alcaldías tienen unidades ambientales ahora en día. Entonces, una forma excelente de aprovechar ese recurso nuevo, fresco, que va saliendo de las universidades o de la ENA, es que estos muchachos vayan a prestar servicio social, sus horas sociales, a las diferentes unidades ambientales. Y de esa forma poderlos contactar con el sector rural, con los agricultores, con esta gente que diariamente está en la tierra, trabajando la tierra, cultivando la tierra, y aprovechando esos conocimientos, hacer una especie de combinación, pues, de transmisión de conocimientos de estos jóvenes hacia nuestra gente que amanece y anochece en el campo y que carece de muchos conocimientos que estos muchachos sí los poseen, sí los tienen y que es digno de aprovecharlos. Quiero escuchar un poco, Ricardo, y luego voy con Raúl para que en el último bloque hagamos ya la evaluación de gobierno, el tema que le planteaba Luis, de China, porque se han estado acercando con funcionarios del Ministerio de Agricultura, han establecido algún tipo de eventos, han presentado muestras de interés. Para usted, en el campo de los granos básicos, ¿coincide con Luis que es amenaza en ciertos aspectos? ¿Puede ser una oportunidad en el campo de la tecnología y la cooperación en estas áreas? ¿Cómo lo está leyendo usted? Mira, yo, para serte franco, yo me inclino por el campo de convertirlo en una oportunidad. Realmente el país, nuestro país, pues, o Centroamérica, pues en su conjunto, estamos sujetos a la cooperación internacional, a las relaciones internacionales. Sabemos que China es de las economías más fuertes del mundo. Entonces, yo sí creo de que la apertura de relaciones con China debe de convertirse en una gran oportunidad en un abanico de oportunidades para que particularmente nuestro sector pueda incrustarse en la ejecución de esas oportunidades. Y ahí pues podemos hablar de la importación y de la exportación. Pues aquí, por ejemplo, el tema de los agroquímicos, como ya lo habíamos dicho en segmentos anteriores, pues es un tema que decir que ya lo vamos a eliminar, pues estamos equivocados. Aquí hay que empezar un programa, ¿cómo se llama?, de degradación para que esos productos puedan irse disminuyendo, pero eso es a largo plazo, pues. Entonces, con apertura con esta gente que son muy poderosas económicamente hablando, pues, ¿cómo se llama?, puede ser muy favorable, pues, para nuestro país, para nuestra economía y particularmente para nuestro sector, el insertarse en una estrategia de relaciones comerciales con esta república. Muy bien, tengo que hacer la pausa. Al regresar escucho su postura sobre esto, Raúl, y tenemos el último tema, la evaluación que se puede hacer del gobierno que sale en materia de agricultura. Regresamos. Muy bien, llegamos al último segmento de este programa, miércoles 1 de mayo en República, las condiciones de la agricultura y las proyecciones de dicho sector. Hemos estado hablando de diferentes temas concernientes al agro salvadoreño con Ricardo Sánchez de la Confederación Nacional Campesina, Raúl Aguilar de la Asociación Agropecuaria El Éxito de Santa Clara y con Luis Treminio de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios. Antes de pasar al tema clave de este bloque de la evaluación del gobierno, escucharte nada más, Raúl, sobre el caso de China y su muestra de interés. Para ustedes, ¿coinciden en el tema de que hay que verlo como una oportunidad y que se debe establecer negociaciones y acercamientos, o hay que verlo con más distancia? Bueno, de pronto este tema no sabemos si lo vamos a volver a discutir dentro de un par de años, ¿verdad? Porque
Nayib Bukele ha dicho de que este tema se va a revisar, porque pareciera ser que luego de la ruptura de las relaciones diplomáticas con China-Taiwán, pareciera ser que la relación o el convenio que se haya firmado, o no sabemos qué especie de acuerdo se hizo debajo de la mesa. Entonces el problema es de que cuando se hacen negociaciones de ese tipo, aunque sea algo bueno, la intención sea buena, la forma en cómo se hizo dejan entrever que probablemente hayan habido otra especie de acuerdo, ¿verdad?, entre el gobierno saliente, el gobierno del FMLN y la China continental. Entonces, de pronto también como que habría que verlo desde un punto de vista más amplio, en el sentido de que pareciera ser que El Salvador es el mercado de Estados Unidos, ¿verdad? Es un pedacito más de tierra donde Estados Unidos puede hacer acá lo que él quiera. Entonces de pronto como que no caben las dos potencias en este país. Lo que pasaría es de que si empezamos a tener un acuerdo, un tratado de libre comercio con China continental, Estados Unidos con sus productos le va a tocar competir con los productos chinos. Y Estados Unidos tiene problemas en ese mismo tema. Estados Unidos como tal tiene problemas entre las importaciones y las exportaciones con China. Entonces ya no se diga traerlo acá a El Salvador, ese mismo conflicto, es un conflicto económico. Yo esperaría de que si se llegan a mantener las relaciones diplomáticas con China continental, siempre sean en beneficio de la gente. Me inclinaría en que sea considerado esto como una oportunidad de llevarle mejores estrategias, mejor tecnología para enfrentar el cambio climático, mejor tecnología para aumentar la productividad en el campo, y que todo esto se traduzca en beneficios para la población. Muy bien, llegamos entonces al último tema y escucharles. Luis, en términos generales, la evaluación que se hace del gobierno, ya lo ha mencionado algunas ideas en segmentos anteriores, pero lo pongo en función de qué aspectos. El gobierno ha mencionado entre sus programas agrícolas insignias, competitividad territorial rural, proyectos de desarrollo y modernización rural, el tema de los paquetes, digamos, son como las muestras que se han hecho. Pero usted en la balanza, ¿qué podría señalar como aspectos críticos, pero aspectos que se han hecho bien? Del actual gobierno creo que la balanza fue algo que las medidas fueron limitadas, todas las medidas que tomó el gobierno actual fueron limitadas, no condujeron a convertir la agricultura en una actividad económica favorable al productor, no convirtieron a la agricultura en una agricultura moderna y de punta que pudiéramos decir nosotros en relación a los países centroamericanos. La agricultura que deja este gobierno fue excelente, tiene mejor rendimiento en relación a los años anteriores. Y el otro problema que tuvieron las actuales autoridades, que fueron prepotentes, trataron a las organizaciones que no pensamos ideológicamente o que no aplaudimos su gestión, los trataron de la patada. Esperamos que el nuevo gobierno no sea de la misma, que no esté cortado de la misma manera. Esperamos apertura en el nuevo gobierno, esperamos que el nuevo gobierno se relacione con las organizaciones sociales. Este gobierno tuvo un intento de hostil contra las organizaciones y eso fue lo que no permitió el desarrollo de la agricultura. Esas son las... Muy bien, de acuerdo, Luis. Desde su perspectiva, Ricardo, ¿cómo es la balanza en evaluación? ¿Aspectos desfavorables, aspectos favorables? ¿Cómo lo evalúa usted? Mira, yo rescataría el tema crediticio. En el Banco Fomento Agropecuario hay una línea especial de un interés del 4% para productores de granos básicos. Creo que es una gran medida, creo que es un gran programa. Un 4 que se vuelve el 9 porque tú sabes las operaciones bancarias son así, ¿va? Sin embargo, pues el acceso a esta línea, pues lamentablemente es una poquedad
de hermanos agricultores que tienen acceso. Ese es un reto para el nuevo gobierno, pues, mantener este programa de esa línea del 4% y hacer llegar muchos más productores a accesar a esa línea crediticia. Tengo entendido de que en la ENA pues hubo alguna especie de reacomodo pues con los jóvenes en la parte de la formación, pero es muy poco lo rescatable, te digo. Comunicación, diálogo con las autoridades, principalmente con el titular, fue difícil, por no decir imposible. ¿Qué bloqueó eso? ¿Qué pasó que no hubo tanta comunicación? No lo permitía. O sea, si no estabas alineado al pensamiento, aquí no sé, preferimos estar afuera. Nosotros somos asociaciones que nos hemos sentido afuera de la administración que está terminando. Así. Quizás con el gobierno de Funes estuvimos en la reguera, como se dice, pero ahorita estuvimos afuera. El otro tema que es un reto, que se convierte en un reto para los nuevos, es la parte del presupuesto del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Fíjate que el último presupuesto que se ha dejado, 66.5 millones de dólares para el año que estamos en ejecución. Y tengo entendido de que esa cifra ha venido en disminución en los últimos 10 años. O sea, de 90, que 85, que 82, que 70. Entonces, yo esperaría que en la elaboración del nuevo presupuesto, allá por septiembre, en el debate del nuevo presupuesto, si tenemos una cifra parecida a este 66, por favor, entonces más de lo mismo, porque necesitamos que se le inyecten recursos al Ministerio de Agricultura para que esos programas agresivos se vean realmente materializados al interior de los diferentes departamentos donde estamos diseminados todos los campesinos, todos los agricultores de este país. Muy bien, Ricardo. Me restan 2 minutos, Raúl, para tener su balance en el tema de evaluación. Bueno, si tuviéramos que darle una nota, ¿verdad? Porque esto trabaja a base de indicadores también para ver el tema de las evaluaciones. Okay. Me inclinaría por las evaluaciones que he visto en el resto de la población, un 4. Porque si bien es cierto, desde el principio se hizo una buena lectura de lo que era lo que necesitaba el sector agropecuario, los esfuerzos no han ido encaminados a eso. El sector se ha visto como un sector de beneficencia. El paquete agrícola prácticamente ha sido el único recurso que ha estado llegando a una buena cantidad de nuestros productores. Los reservorios ha sido bien mínimo, el tema de los reservorios, el tema del manejo de la tecnología también no ha llegado a nuestros productores. Entonces, haciendo una relación de lo que se necesitaba y el esfuerzo que se ejecutó para lograr beneficiar a algunos productores, ha sido bien mínimo. Entonces, considero que la gestión en ese sentido fue deficiente. Nosotros tampoco hemos tenido un buen trato de parte del ministro. Nos entorpeció prácticamente el funcionamiento del único convenio formal que hay entre productores e industriales. Entonces, uno pues siente los efectos de eso, pues, porque uno ve que las ventas van cayendo y el gobierno no se preocupa por ayudar o incentivar a que nuestros productores puedan vender más a las industrias, que es el único mercado formal que existe, los convenios de comercialización. Muy bien, quiero darle las gracias por haberme acompañado. La invitación está hecha siempre para que analicemos el rubro de la agricultura y sus implicaciones que tiene en economía, en el medio ambiente, pero también en la seguridad alimentaria, que es otro de los temas importantes que no hemos discutido y lo vamos a abordar en la próxima oportunidad en este espacio. Gracias, Ricardo, por haber estado con nosotros, muy amable. Raúl, siempre bienvenido a este espacio. Luis, también muchas gracias por habernos acompañado. Y a ustedes también, amigos, que tengan un buen día. Será hasta mañana, 6:30.